La mañana en el valle amaneció con un silencio extraño, como si incluso el viento hubiera decidido contener la respiración ante lo que estaba por venir. Adriana llevaba horas sintiendo que algo dentro de ella se desmoronaba lentamente, pero no había imaginado que el golpe final llegaría tan de repente, tan cruel, tan definitivo. Cuando Matilde pronunció aquellas palabras, la acusación contra Luisa, la posibilidad cierta de que la justicia quisiera convertir un error, una sospecha o una interpretación torcida en una condena irrevocable, el cuerpo de Adriana reaccionó antes incluso de que su mente pudiera comprenderlo. Fue un estremecimiento que la recorrió por completo, un vacío repentino en el estómago, una respiración que no encontraba forma de sostenerse. El eco de aquella noticia la acompañó apenas unos segundos antes de que el mundo empezara a girar a su alrededor. No fue un desmayo abrupto sino una caída lenta, como si su propia alma quisiera advertirle de que algo en ella se rompía sin remedio. Lo último que alcanzó a percibir fue la expresión inquieta en el rostro de Matilde, la forma en que sus brazos buscaban sostenerla y evitar que su cuerpo chocara contra el suelo. Después, la oscuridad llegó sin avisar, envolviéndola como un manto que no ofrecía consuelo. A unos metros, Rafael sintió un estremecimiento que lo obligó a detenerse. Había estado intentando ordenar la interminable sucesión de conflictos que rodeaban a su familia, pero el corazón siempre terminaba llevándolo al mismo punto, Adriana. Cuando la vio caer, su reacción fue instintiva, visceral. Corrió hacia ella con una rapidez mientras el miedo asomaba en cada uno de sus gestos. Había vivido situaciones difíciles, había atravesado discusiones, traiciones, amenazas silenciosas dentro de su propia familia, pero nada lo paralizaba tanto como ver a Adriana debilitada por un sufrimiento que él no podía aliviar. Era como si el destino se empeñara en recordarle que, por mucho poder que los Gálvez creyeran tener, eran incapaces de controlar lo verdaderamente importante: el dolor humano, la injusticia, la fragilidad de quienes más amaban. Alejo llegó un segundo después, y aunque intentó mantener la compostura, el temblor en su mandíbula lo delataba. Saber que Luisa estaba al borde de una posible ejecución lo había destruido por dentro, pero ver a Adriana caer por la misma angustia lo atravesó con una punzada que no esperaba. Aquel valle se estaba convirtiendo en un escenario donde el sufrimiento parecía repetirse con una precisión implacable, como si cada tragedia abriera inmediatamente la puerta a la siguiente. Mientras todo eso ocurría, en la casa grande, Victoria observaba desde la distancia con una serenidad inquietante. No era indiferencia, tampoco compasión, era una especie de cálculo frío, una certeza íntima de que todo seguía el curso que ella misma había previsto. Conocía demasiado bien los mecanismos del poder para no intuir que la caída de Luisa serviría para reforzar su autoridad en el valle. Cuando José Luis se acercó para informarle de que Adriana había perdido el sentido, Victoria apenas levantó una ceja. Sabía que él venía cargado de reproches, y aún tanto, no había razón para que fingiera preocupación ahora. Era un juicio duro, pero no completamente injusto. José Luis llevaba demasiado tiempo moviéndose en el límite de la conveniencia, siempre eligiendo el camino que le garantizara la supervivencia sin importar a quién perjudicara en el proceso. Mientras tanto, a las afueras del palacio, Bárbara caminaba con un gesto de inquietud que intentaba disimular sin éxito. La noticia sobre Adriana no había llegado aún a sus oídos, pero su mente estaba atrapada en una confusión completamente distinta. Leonardo había insistido en verla lejos de miradas ajenas, casi con la urgencia de quien tiene algo que perder si demora una confesión. Cuando por fin estuvieron frente a frente, él le habló con una sinceridad que desarmaba cualquier intento de respuesta inmediata. Le dijo que
por más barreras que el mundo pusiera entre ellos, por más matrimonios arreglados, presiones familiares o chantajes emocionales, él siempre encontraría el modo de volver a ella. Era la forma en que lo miraba lo que hacía que sus palabras se clavaran aún más hondo. No había arrogancia, no había soberbia. Había una necesidad genuina de saber si ella sentía lo mismo, si aquella emoción que los había acercado con tanta intensidad seguía viva bajo todas las capas de miedo que ambos habían tenido que construir. Bárbara no respondió enseguida. Sentía que, con cada frase que Leonardo pronunciaba, su corazón se acercaba peligrosamente a un precipicio del que no sabía si quería o podía retirarse. Sin embargo, había algo que sí sabía. Su boda con Irene no era solo una y mientras las emociones humanas se entrelazaban de manera casi insoportable, Dámaso caminaba con una determinación inusual hacia Mercedes. Para él, la tensión del valle era apenas un ruido de fondo, una distracción que no lograba empañar la fascinación que sentía por la mujer. Le habló con un fervor que a muchos habría sorprendido, agradeciendo a la vida por haberla puesto en su camino y confesando que jamás había conocido a alguien tan extraordinario. Sus palabras tenían un peso que, curiosamente, no parecía artificial. Era como si realmente viera en Mercedes no solo una aliada sino una especie de redención personal. Una promesa, un refugio. Mercedes lo escuchó con una mezcla de timidez e incredulidad. Después de tantos años de sentirse a la sombra de decisiones ajenas, recibir un elogio tan profundo la conmovía más de lo que quería admitir. No vio, o no quiso ver, la sombra inquietante que se escondía tras los gestos atentos de Dámaso. Para ella, por primera vez en mucho tiempo, había alguien dispuesto a verla no como un instrumento sino como una persona. Y esa sensación era demasiado valiosa como para dejarse empañar por las advertencias de Victoria. El sol empezaba a descender cuando Adriana volvió en sí. Al abrir los ojos, lo primero que sintió no fue el dolor sino la presión suave pero insistente de una mano que sostenía la suya. Era Rafael. Su mirada cargada de preocupación bastó para que Adriana comprendiera que no había sido solo un desmayo. Había sido un derrumbe emocional profundo, una señal del límite al que estaba siendo nadie, ni siquiera los inocentes, estaba a salvo en el valle. A lo lejos, el eco de las decisiones de Victoria seguía extendiéndose como un veneno lento. Francisco, su sombra obediente, caminaba con una expresión tensa, consciente de que cada movimiento suyo era observado y evaluado. Sabía que debía informar a Victoria de cualquier gesto sospechoso de los habitantes del valle, pero había una parte de él que empezaba a sentirse desgastada por la doble vida que llevaba. Aún así, la influencia de Victoria era tan poderosa que cualquier intento de rebelión moría antes incluso de formarse por completo. La tarde avanzaba y el valle parecía encogerse bajo el peso del destino de Luisa. En la casa de Pepa, las lágrimas caían sin freno. Ella se llevaba las manos a la boca una y otra vez, como si así pudiera contener el dolor que se desbordaba en oleadas. Matilde, consciente de lo frágil que era ese momento, trataba de explicarle lo que sabía, aunque cada palabra era una puñalada para ambas. Pepa no podía imaginar un mundo donde su hermana no estuviera viva, y la idea de que su muerte pudiera ser ordenada desde un escritorio frío y distante la llenaba de rabia y desesperación. Era como si el valle entero estuviera atrapado en una corriente de injusticias que no dejaba de arrastrar a quienes menos lo merecían. Entretanto, Leonardo caminaba de regreso al palacio con el corazón latiéndole con violencia. Sabía que enfrentarse a Bárbara había sido un riesgo, pero también comprendía que ya no podía soportar la idea de perderla en silencio. Irene, por su parte, vivía sumida en un deseo urgente de escapar.
No quería quedarse en un lugar donde su futuro estaba ligado a un matrimonio que no nacía del amor sino de intereses familiares. Su insistencia en abandonar el valle tras la boda era, en realidad, un intento desesperado por huir de una verdad que no se atrevía a admitir. Que Leonardo no la amaba, que nunca lo haría, y que luchar contra la presencia de Bárbara era una batalla perdida desde el principio. Pero incluso en medio de ese caos emocional, había una certeza que empezaba a extenderse entre los habitantes del valle. La condena de Luisa no sería solo una tragedia aislada, sino una fractura que afectaría a todos. Era como si cada uno de ellos representara una pieza de un tablero donde las decisiones de unos pocos tenían el poder de destruirlo todo. Alejo lo comprendió con una claridad punzante mientras se alejaba unos metros para intentar respirar. Miró las montañas que bordeaban el valle y, por un instante, sintió que el paisaje reflejaba su propio estado interior. Hermoso, sí, pero profundamente herido. Para él, la vida había dejado de tener sentido el día. Conforme el sol se ocultaba, el valle quedó envuelto en un tono ámbar que parecía presagiar un final incierto. Rafael decidió llevar a Adriana de regreso a la casa, no sin antes lanzar una mirada dura hacia José Luis, que aún observaba la escena desde la distancia con los labios tensos. Rafael no dijo nada, pero el mensaje era claro. Él no permitiría que Adriana siguiera siendo víctima de decisiones que otros tomaban por conveniencia. Su silencio era una amenaza y una promesa al mismo tiempo. Mientras caminaban juntos, Adriana apoyó la cabeza en el hombro de Rafael, buscando un refugio que sabía temporal pero necesario. El peso del miedo seguía instalado en su pecho, pero también había una determinación que empezaba a crecer dentro de ella. No podía permitir que Luisa muriera sin luchar, no podía aceptar que la injusticia siguiera moldeando sus vidas sin resistencia. Y aunque aún no sabía cómo enfrentarse a la inmensidad del poder que los oprimía, intuía que su propio dolor sería la semilla de una fuerza nueva. La noche cayó sobre el valle con una celeridad casi dramática. En la quietud de la casa grande, Victoria se sentó frente al espejo, contemplando su propio reflejo como si buscara en él una confirmación de su autoridad. Sabía que, con cada paso que daba, se granjeaba enemigos. Pero también sabía que la historia la favorecía a quienes se atrevían a imponer sus reglas sin titubeos. Para ella, el sufrimiento de Adriana, la angustia de Pepa y la desesperación de Alejo no eran más que consecuencias necesarias dentro de un orden que ella llevaba demasiado tiempo construyendo. El valle entero parecía contener el aliento, a la espera de un amanecer que no prometía alivio sino más preguntas, más heridas, más decisiones que pondrían a prueba la lealtad y el coraje de todos. El amanecer siguiente llegó con un cielo encapotado que anunciaba tormenta, como si la propia naturaleza necesitara preparar el terreno para aquello que estaba por venir. Rafael no había dormido. Cada tanto, se levantaba para comprobar que Adriana seguía respirando con normalidad, que su piel no estaba demasiado fría, que el desmayo no había dejado secuelas físicas. Pero era imposible ignorar que la herida más profunda no estaba en el cuerpo sino en el alma. Y esa, él no sabía cómo curarla. Mientras tanto, Adriana despertó antes de que el sol terminara de asomarse. Sus ojos se abrieron con la lentitud de quien teme enfrentarse a la realidad. Por un momento creyó que todo había sido un mal sueño, una pesadilla fruto del cansancio. Pero el recuerdo volvió como un golpe seco. La acusación, el sacrilegio, la posibilidad de la muerte, la angustia de Pepa, la desesperación de Alejo. Era demasiado. Sentía que su pecho se estrechaba de nuevo, como si las paredes invisibles de su miedo quisieran impedirle respirar. Rafael se acercó de inmediato, percibiendo su agitación antes incluso de que ella pronunciara palabra. No necesitaban hablar para entenderse,
el silencio entre ellos decía más que cualquier frase larga. En otro punto del valle, Alejo ya estaba de pie desde antes del amanecer. Caminaba en círculos, apretando los puños con una fuerza. Pero sabía que era imposible, sabía que la sombra del poder nunca dejaba de extenderse, incluso cuando uno creía haber escapado. Caminó hasta la pequeña colina que daba hacia la cárcel. Desde allí solo podía ver techos y muros, pero su imaginación llenaba el resto. Se preguntó si Luisa estaría despierta, si habría podido dormir esa noche, si habría llorado en silencio para que nadie la oyera. En su mente, la veía sentada en un rincón frío, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida en un punto lejano. Se acercó un poco más a la pendiente, sintiendo que el viento helado le golpeaba el rostro, un recordatorio físico de la violencia con la que la vida podía cambiar sin previo aviso. A esa misma hora, José Luis se debatía entre la culpa y su necesidad constante de autojustificación. Sabía que Rafael estaba furioso con él, sabía que Adriana, incluso sin decirlo, también lo culpaba en parte por haber permitido que entrara sola en la cárcel sin medir lo que aquello podía provocar. Pero José Luis no estaba dispuesto a cargar con una responsabilidad que amenazara su precario equilibrio frente a los Gálvez. Caminó por los pasillos de la casa con pasos cortos, evitando cruzarse con los demás, tratando de convencerse de que en realidad no había podido evitar nada. La visita de Adriana era una cuestión emocional, se decía, algo que él, como simple administrador del hogar, no tenía derecho a impedir. Pero en el fondo, una voz pequeña, casi susurrada, repetía sin descanso que su silencio había contribuido a que Luisa llegara a ese punto. Había en voz baja, a cuestionarse si el castigo contra Luisa era legítimo o un exceso calculado para mantener la obediencia. Y sin embargo, no retrocedió. En su mente, cada movimiento respondía a un orden mayor, a un equilibrio social que ella debía preservar, incluso si eso significaba ser odiada. No muy lejos de allí, Irene contemplaba su reflejo en el espejo mientras se preparaba para recibir la visita de su madre. Su rostro mostraba cansancio, pero no físico. Era el agotamiento emocional de quien lleva demasiado tiempo defendiendo una vida que no desea. Se peinó con dedos temblorosos, consciente de que, tarde o temprano, debería enfrentar la verdad. Leonardo no la amaba. Y no la amaría nunca. La idea de marcharse del valle después de la boda ya no era solo un deseo, sino una necesidad urgente. Un intento desesperado por salvarse de un matrimonio que la condenaría a la comparación constante con una mujer cuya sombra siempre sería imposible de esquivar. Cuando Bárbara entró en la habitación, Irene bajó la mirada. La tensión entre las dos no necesitaba palabras para manifestarse. Aún así, Bárbara intentó mantener un tono respetuoso. Le habló de los preparativos, de las decisiones que había tomado para evitar más conflictos, de la forma en que estaba intentando acomodarse a la voluntad de todos. Pero Irene apenas escuchaba. Su mente vagaba lejos, imaginando un futuro donde no tendría que competir por un amor que nunca le perteneció. Cuando por fin Bárbara salió de la habitación, un suspiro escapó de sus labios, y sus ojos se humedecieron sin que ella lo notara. Del otro lado del valle, Mercedes caminaba con una expresión entre confundida y enternecida después de escuchar las palabras de Dámaso la tarde anterior. Era extraño para ella sentirse valorada de esa manera. Había pasado demasiado tiempo siendo ignorada, tratada como una pieza secundaria en la historia de los demás. Y ahora, de pronto, alguien la miraba como si fuera un tesoro escondido. No sabía si debía creerle, pero la calidez de sus palabras había despertado algo en ella que creía perdido: la esperanza. Una esperanza frágil, sí, pero presente. Mientras tanto, en la cárcel,
Luisa se sentó nuevamente en su cama de piedra, abrazando sus brazos para intentar conservar algo de calor. La noche había sido larga, más larga que cualquier otra que recordara. No había dormido, tampoco había llorado. La noticia sobre su acusación había llegado de golpe, sin preparación, sin oportunidad para defenderse. Había sentido que el mundo se desplomaba encima de ella, no por miedo a morir, sino por el dolor de imaginar a Pepa sola, desprotegida, obligada. Dio fuerzas suficientes para mantenerse firme, aunque por dentro sintiera que su alma estaba desgarrándose. Cuando el sol se alzó por completo, Rafael acompañó a Adriana hasta la cocina, donde Matilde ya preparaba algo caliente para aliviar el malestar que aún la envolvía. La mujer la recibió con un abrazo suave, como si temiera romperla con un gesto brusco. No hicieron falta explicaciones, la empatía de Matilde bastaba para comprender el dolor de la joven. Adriana se sentó lentamente, intentando recuperar el control sobre sus pensamientos. Pero cada sorbo que daba a la bebida caliente parecía recordarle el frío que seguía instalado en su pecho. A esa hora, Alejo ya estaba caminando hacia la iglesia, con un paso tan firme que cualquiera habría pensado que tenía una misión sagrada. En realidad, lo impulsaba un único deseo: hablar con quien fuera necesario para salvar a Luisa. Sabía que el padre Anselmo no tenía poder real sobre la decisión del juez, pero también sabía que su voz aún tenía un peso moral dentro del valle. Quería buscar respuestas, apoyo, incluso consuelo, pero lo que encontró fue un silencio profundo que lo dejó más inquieto que antes. Anselmo se limitó a escucharlo sin interrumpir, y aunque sus palabras fueron pocas, Alejo comprendió algo esencial: estaba solo en esa lucha. Si quería salvar a Luisa, tendría que enfrentar fuerzas que no tenían interés alguno en escuchar razones ni en mostrar misericordia. La mañana avanzó, y poco a poco el valle se llenó de murmullos. La noticia del desmayo de Adriana se propagó con rapidez. Pero la idea de que Adriana pudiera quebrarse de esa manera socavaba la narrativa de control absoluto que había intentado imponer. A pesar de su aparente indiferencia, una sombra de duda cruzó su mirada mientras observaba el jardín desde el ventanal. Ese mismo instante, en un rincón más humilde del valle, Pepa rezaba en silencio. No sabía si sus palabras alcanzarían algún cielo, pero necesitaba aferrarse a algo que no fuera únicamente el dolor. Sus manos entrelazadas temblaban, y cada lágrima que caía sobre ellas parecía quemar. No quería perder a su hermana. No podía aceptar que el mismo valle que las había visto crecer ahora se convirtiera en el escenario de una tragedia irreversible. Mientras tanto, Francisco seguía cumpliendo sus órdenes, observando, escuchando, interpretando cada gesto de los habitantes del valle. Pero por primera vez en mucho tiempo, un cansancio profundo lo asaltó. No quería seguir siendo la sombra de nadie. Y menos aún de Victoria, cuya ambición parecía no tener límites. Se preguntó qué ocurriría si él decidiera hablar, si confesara todo lo que sabía, todo lo que había visto. Pero la idea de las consecuencias lo paralizó. Sabía que Victoria no perdonaba. Nunca. La tensión crecía como una nube cargada de electricidad, lista para estallar. Y en medio de todo, Adriana sintió como algo en su interior comenzaba a transformarse. Se levantó del asiento con una determinación que no había mostrado en semanas. Miró a Rafael con una mezcla de dolor y claridad. No podía quedarse
firmes, Adriana se preparó para escribir un nuevo capítulo en la historia del valle. Uno donde el silencio no sería suficiente, donde la resistencia dejaría de ser un susurro para convertirse en un grito. La decisión de Adriana no pasó desapercibida para Rafael. La observó ponerse en pie, y en ese gesto encontró una fortaleza que había estado dormida bajo capas de miedo, de sometimiento, de obediencia forzada. Ella no dijo nada, no hizo falta. Su postura, su mirada, la forma en que su respiración se estabilizaba poco a poco. Todo era un anuncio silencioso de que algo dentro de ella había despertado. Rafael sabía que no podía detenerla, porque lo que estaban haciendo en su interior no era un impulso irracional, sino una necesidad profunda. Una vocación casi moral de enfrentarse al dolor para evitar que éste siguiera causando estragos en quienes más quería. Matilde se quedó observándola desde la mesa, con una mezcla de orgullo y preocupación. Era consciente de lo que significaba enfrentar a las fuerzas que gobernaban el valle. Sabía que las personas que se atrevían a romper el equilibrio impuesto solían pagar un precio demasiado alto. Pero al mismo tiempo, reconocía en Adriana algo que no había visto en nadie más. Una luz que, incluso en la oscuridad más absoluta, se negaba a apagarse. Mientras Adriana se preparaba para salir, el sonido de los pasos de Rafael siguiéndola resonó como una promesa silenciosa. Él estaría con ella, sin importar la magnitud del desafío. Su presencia no era control, ni imposición, era un sostén. Memoria. No una frase concreta, no una conversación completa, solo la sensación de calidez que siempre la acompañaba cuando pensaba en ella. Una bondad que nunca había exigido nada a cambio, una humanidad que ni siquiera la prisión había podido quebrar. A medida que avanzaba, la tierra bajo sus pies se volvía más firme, como si el valle, a pesar de su dureza, reconociera la fuerza que portaba. Y sin embargo, el recorrido no era sencillo. A cada paso, Adriana sentía que los corazones de quienes sufrían con la injusticia de Luisa marchaban a su lado. Pepa con su desesperación silenciosa, Alejo con su amor incondicional que rozaba lo trágico, Matilde con su lealtad incansable. Todos ellos cargaban un peso que Adriana sentía sobre sus propios hombros. En la iglesia, el padre Anselmo encendió una vela sin saber que esa llama representaba mucho más que una tradición religiosa. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Cuando vio a Adriana entrar, pálida pero decidida, algo en él se estremeció. No porque temiera lo que ella fuera a pedir, sino porque entendía que los momentos en los que la desesperación se encuentra con la fe suelen desencadenar los acontecimientos más peligrosos. Adriana se acercó al altar con pasos lentos, sintiendo que la solemnidad de aquel lugar amplificaba el eco de su angustia. No venía a rezar, no venía a pedir un milagro, venía a reclamar una verdad que había sido distorsionada, a exigir que se escuchara la humanidad detrás del nombre de Luisa. Anselmo la miró con paciencia, con ese tipo de serenidad que solo tienen quienes han visto demasiadas luchas injustas pasar frente a sus ojos. Sabía que no podía ofrecerle una solución concreta, pero sí podía ofrecerle una claridad que, a veces, es incluso más necesaria. Mientras tanto, en el palacio, Victoria seguía con sus actividades rutinarias como si la vida alrededor no estuviera a punto de derrumbarse. Sin embargo, un leve temblor en su mano derecha volvió a aparecer cuando firmaba unos documentos. No era miedo, tampoco arrepentimiento. Era algo más profundo, más soterrado. La intuición de que la historia tal vez estaba empezando a escapar de su control, y que personas que ella siempre había considerado irrelevantes estaban encontrando maneras inesperadas de desafiarla. La tensión seguía creciendo como un hilo invisible que se tensaba hacia todos los extremos del valle. Y justo cuando el cielo empezó a oscurecerse, un trueno lejano anunció lo inevitable. La tormenta estaba a punto de caer. Era como si la naturaleza misma quisiera limpiar el sufrimiento acumulado, aunque fuera solo de manera simbólica.
Vio que sus manos dejaban de temblar. Había un nuevo latido en su pecho que antes no estaba. Un impulso de valentía que no venía de la ausencia de miedo, sino de la certeza de que rendirse ya no era una opción. Miró hacia la puerta de la iglesia, donde la luz comenzaba a apagarse por la llegada de la tormenta, y supo que ese sería el punto de partida para una lucha que cambiaría su destino y el de todos quienes amaban a Luisa. La primera gota de lluvia cayó sobre el suelo con un sonido suave pero definitivo. Y fue entonces cuando Adriana dio su primer paso fuera de la iglesia, con el rostro en alto y la decisión grabada en cada gesto. La tormenta empezó a intensificarse, envolviendo el valle en un manto gris, y sin embargo, en su interior, Adriana sintió la aparición de una claridad que la acompañaría incluso en los momentos más oscuros. Porque no era solo la vida de Luisa lo que estaba en juego. Era la justicia, era la dignidad, era la posibilidad de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien se atreviera a desafiar las reglas que habían mantenido el valle bajo un yugo invisible. Y así, con la lluvia cayendo sobre su piel y el corazón latiendo con una mezcla perfecta de miedo y determinación, Adriana emprendió el camino que definiría el resto de su historia. La lluvia avanzaba sobre el valle como una cortina plateada que envolvía cada árbol, cada sendero, cada casa con una intensidad que parecía imitar la turbulencia emocional que sacudía a sus habitantes. Adriana caminaba sin prisa pero sin vacilar, sintiendo cómo cada gota le su lado, un paso por detrás, atento a cualquier señal que pudiera revelar un nuevo desmayo, una debilidad repentina, una fractura emocional demasiado grande para sostenerse sin ayuda. Pero lo que veía en Adriana era distinto a lo que había visto días atrás. Había firmeza en su mirada, una especie de brillo sereno que solo aparece cuando alguien ha dejado de huir de su propio dolor. Él respiró hondo, consciente de que acompañarla en ese camino implicaba desafiar fuerzas que superaban incluso el poder de su familia. Pero no retrocedió, ni por un instante. Mientras tanto, en la casa de Pepa, la tormenta resonaba con fuerza en el techo de madera, haciendo que cada trueno se sintiera como un recordatorio cruel de la fragilidad humana. Pepa seguía sentada en la mesa, con las manos apretadas en el regazo. Sus dedos se entrelazaban con la fuerza desesperada de quien intenta detener el tiempo para evitar que lo inevitable ocurra. La noticia de que Adriana había despertado le había dado algo de consuelo, pero su corazón se negaba a experimentar alivio real mientras Luisa siguiera encerrada entre muros fríos, esperando un juicio cuyo resultado parecía decidido de antemano. Matilde, a su lado, trataba de ofrecer apoyo con la delicadeza de quien sabe que cualquier palabra puede convertirse en un disparo involuntario. Sabía que la única forma de sostener a Pepa era permitiéndole sentir cada parte de su dolor sin intentar suavizarlo. Aún así, había cierta luz en su mirada cuando mencionó que Adriana estaba reuniendo fuerzas para intervenir. Pepa, aunque destrozada, levantó ligeramente recordarle el rostro de Luisa, sus manos frías en la última visita, su voz entrecortada cuando habló de la acusación del juez. Habían pasado tantas cosas entre ellos, tantas miradas, tantos silencios significativos, que la idea de perderla ahora lo hacía sentir que su propia vida se estaba extinguiendo. Se detuvo frente al viejo molino abandonado, un lugar que solía visitar cuando necesitaba claridad. El agua continuaba cayendo, formando remolinos en los charcos del suelo. El corazón le latía con fuerza mientras un único pensamiento lo consumía. Si no hacía algo ahora, si se resignaba a esperar la sentencia del juez, estaría traicionando todo lo que había vivido con ella. Cerró los ojos unos segundos, dejando que la lluvia se mezclara con el temblor de su respiración. Y entonces, abrió los ojos con una determinación renovada. Era hora de actuar.
aunque no supiera cómo, aunque el riesgo fuera insoportable. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria observaba la tormenta desde la ventana de su despacho. El viento golpeaba los vidrios con tanta fuerza que parecía querer derribarlos. Sin embargo, ella permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Había algo en su expresión que revelaba más inquietud de la que estaría dispuesta a admitir. No era miedo, era la conciencia plena de que cada vez que el valle se agitaba de esta manera, emergían voces que intentaban desafiarla. Y esas voces, aunque pequeñas al principio, podían convertirse en un rugido. Victoria sabía que la condena de Luisa sería un golpe. Estaba preparada para usar esa reacción a su favor. En los pasillos interiores del palacio, Irene caminaba con pasos pesados, como si el futuro la empujara hacia una existencia que no había elegido. Pensaba en Leonardo, en el beso que él había dado a Bárbara, en la fuerza con la que intentaba negarlo todo mientras su corazón ya estaba entregado. El matrimonio que la esperaba era una farsa, una estructura vacía. Y aunque intentaba convencerse de que marcharse después de la boda la liberaría, en realidad sabía que esa decisión llegaba demasiado tarde. Lo que se había roto entre ellos ya no podía repararse. Bárbara, por su parte, avanzaba con los ojos fijos en el suelo, intentando ordenar el caos que se había desatado en su interior. No había dormido en toda la noche. El recuerdo de la voz de Leonardo, de aquella confesión en la que él se había expuesto con la sinceridad más dolorosa, seguía persiguiéndola. Ella no sabía cómo responder. No sabía si tenía derecho a corresponder a un amor que estaba condenado desde el principio. Pero tampoco podía negar que la idea de perderlo le arrancaba el aire. La lluvia continuó intensificándose, y el valle entero empezó a oler a tierra mojada, a barro, a desesperación acumulada. Pero también había un aroma distinto, casi imperceptible, el aroma del cambio. El tipo de cambio que empieza como una inquietud en el pecho de quienes ya no soportan la injusticia. Era un aroma que se extendía por los caminos, que llegaba al mercado, que cruzaba las puertas de las casas más humildes y también de las más lujosas. La noticia del desmayo de Adriana había encendido una chispa de compasión incluso en aquellos que solían mantenerse distantes de los problemas ajenos. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el temor a perder a alguien tan querido por una injusticia tan grande se convertía en una especie de unión silenciosa entre todos. Rafael y Adriana llegaron finalmente a la casa de Pepa, donde la tormenta golpeaba con más fuerza. Pepa abrió la puerta con ojos enrojecidos, incapaz de disimular la angustia que la consumía. Al ver a Adriana de pie, firme pese al cansancio, una emoción desbordada se reflejó en su rostro. Se abrazaron sin pronunciar palabra, porque el dolor que compartían iba más allá del lenguaje. Alejo llegó poco después, empapado, exhausto, pero con la mirada iluminada por una determinación que no había mostrado antes. Se quedaron todos en la pequeña sala, escuchando la lluvia, sintiendo como el silencio se llenaba de una tensión que los unía más que cualquier discurso. Fue Adriana quien rompió ese silencio, no con palabras abruptas ni con declaraciones dramáticas. Habló despacio, con la serenidad de quien ha aceptado su miedo pero ha decidido no dejar. Fue Alejo quien se puso de pie primero. Su voz, rasposa por la tensión acumulada, resonó en la habitación con un tono que nadie le conocía. Dijo que él no pensaba resignarse, que no aceptaría la condena de Luisa sin luchar, que estaba listo para enfrentar a quien fuera necesario. Pero Adriana no lo dejó cargar ese peso solo, lo miró con una firmeza que lo dejó sin aliento. Explicó que ella también afrontaría al juez, a Victoria, a quien fuera necesario, porque no podía permitir que la injusticia se llevara a alguien tan noble como Luisa.
Pepa los miró a ambos, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharlo. Sabía que esa lucha sería difícil, peligrosa, incluso devastadora. Pero también sabía que, por primera vez, alguien tenía el valor de levantar la voz en nombre de su hermana. En ese instante, justo cuando las nubes parecían dispersarse ligeramente, Adriana sintió que algo cambiaba dentro de ella. Ya no era la joven temerosa que había llegado al valle obligada por circunstancias que no controlaba. Ahora era una mujer que había descubierto su propia voz, su propio fuego, su propia capacidad de desafiar a un mundo que siempre había intentado aplastarla. Y así, bajo la lluvia que aún persistía, con el viento moviendo las cortinas de la pequeña casa y con el aroma de esperanza mezclándose con el de tierra mojada, Adriana dio forma a la resolución que marcaría el rumbo del valle. No descansaría hasta salvar a Luisa. No permitiría que el miedo siguiera gobernando sus vidas. Y aunque el camino estuviera lleno de pareciera tomar un respiro, los habitantes del valle no podían hacerlo. Cada rincón guardaba el eco de lo ocurrido, el rumor creciente de la injusticia, la ansiedad compartida por el destino de Luisa. Adriana despertó antes que Rafael. Había dormido poco, no por debilidad sino por la intensidad de todo lo que bullía en su interior. La fuerza que había descubierto en sí misma el día anterior seguía allí, tan viva como el latido de su corazón. Se sentó en el borde de la cama y sintió cómo la brisa fría se colaba por la ventana entreabierta, rozándole la piel como un recordatorio de que el mundo exterior no esperaba, no perdonaba, no daba tregua. Respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos que se cruzaban en su mente con la rapidez de un río crecido. Rafael abrió los ojos unos minutos después y la encontró allí, quieta, mirando hacia el horizonte con una determinación que lo conmovió profundamente. Él sabía que esa fortaleza tenía raíces en el dolor, pero también sabía que la transformación de Adriana no era solo producto del sufrimiento, sino de la claridad que llega cuando una persona comprende que ha llegado el momento de dejar de huir. Se incorporó sin hacer ruido y pasó una mano por su espalda en un gesto suave, intentando transmitirle que estaba con ella, sin necesidad de palabras. Y aunque Adriana agradeció esa presencia, entendió también que parte de este camino debía recorrerlo sola, desde un lugar íntimo donde solo ella podía llegar. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria iniciaba su mañana con un ritual casi ceremonial. Documentos con la frialdad habitual. Aún así, cada vez que una hoja crujía entre sus dedos, recordaba el desmayo de Adriana. Algo en aquel suceso había quebrado una pieza minúscula pero fundamental en su interior. No porque sintiera compasión, sino porque una persona que se desmaya por la injusticia de otra es una persona capaz de provocar una revolución emocional en quienes la rodean. Y eso sí era peligroso. En el pequeño hogar de Pepa, el ambiente era completamente distinto. La hermana de Luisa había pasado la noche casi en vela, repasando una y otra vez los recuerdos de ambas, como si quisiera asegurarse de que no olvidaría nada en caso de que la vida se llevara a Luisa antes de tiempo. Sus manos marcadas por el trabajo se aferraban a una taza caliente, pero el calor no llegaba a sus dedos. Era como si todo su cuerpo se resistiera a aceptar la posibilidad de una despedida. Cuando Adriana y Rafael llegaron para acompañarla, Pepa los miró con una mezcla de esperanza y devastación. Había aprendido a reconocer la fuerza en el rostro de Adriana, pero también sabía que ninguna fuerza humana era suficiente cuando las decisiones se tomaban desde escritorios fríos y corazones endurecidos. Mientras conversaban en voz baja, Alejo llegó sin tocar la puerta. Su rostro estaba transformado por una mezcla de angustia, cansancio y algo que se parecía demasiado a la rabia contenida.
Sus ojos buscaron inmediatamente a Pepa, como si necesitara su aprobación para hacer lo que estaba a punto de decir. Pero la aprobación no era necesaria. La reacción fue inmediata. Pepa se llevó una mano al pecho. Adriana lo miró con un sobresalto que mezclaba admiración y miedo. Rafael frunció el ceño, consciente del peligro. Pero Alejo no retrocedió. Sabía que cualquier demora solo empeoraría la situación. Sabía también que Luisa no tenía a nadie dentro del sistema judicial que hablara en su favor. Adriana intervino entonces. Le pidió, con una calma sorprendente, que no fuera solo. Que no cargara aquella responsabilidad únicamente sobre sus hombros. Ella también iría. Pepa no pudo evitar mirar a ambos con un temor casi maternal. Y aún así, en el fondo, sintió una chispa de alivio. Luisa no estaba sola. Había personas dispuestas a mover cielo y tierra por ella. A unos kilómetros de allí, en su propio rincón silencioso, Matilde trataba de recomponerse de la conversación con Bárbara el día anterior. Las palabras duras que había escuchado resonaban aún en su corazón. Pero lo que más la había impactado no fue la petición de mantenerse al margen de la boda, sino la tristeza profunda que notó en la voz de Bárbara. Una tristeza que la joven intentaba ocultar con una máscara de fortaleza, pero que Matilde intuía demasiado bien. Porque Matilde había aprendido que quienes más parecen controlar su destino suelen ser quienes más lo sufren en silencio. Pensó en ir a hablar con ella, pero algo la detuvo. El presentimiento de que sus palabras serían recibidas como una intromisión y no como un gesto de cariño. Así que decidió quedarse donde estaba, tratando de encontrar calma en el sonido de la lluvia que aún golpeaba los cristales. En otro punto del valle, Irene se sentó frente al tocador del que tanto presumía su madre. El espejo devolvía la imagen de una joven que había perdido la certidumbre, que había dejado escapar el control sobre su propio destino sin haberlo notado. Cada día que pasaba la acercaba a una boda que ya no significaba la seguridad de antes. Porque ahora sabía que Leonardo, aunque nunca lo dijera abiertamente, estaba en guerra consigo mismo por el amor que sentía hacia Bárbara. Irene bajó la mirada y respiró hondo. No entendía por qué la vida la castigaba con un amor que nunca sería correspondido. Y, en secreto, también temía que Victoria nunca le perdonara si decidía romper el acuerdo matrimonial. Esa duda la desangraba en silencio. Mientras tanto, en la cárcel, Luisa escuchó los pasos del guardia acercarse a su celda. El sonido, que antes le había provocado miedo, ahora solo le generaba una resignación amarga. Miró por la pequeña ventana con barrotes, tratando de encontrar un pedazo de cielo que le recordara que, pese a todo, seguía viva. Pensó en Adriana, pensó en Pepa. Tendían el camino hacia donde residía el juez. El trayecto era largo, pero cada paso parecía cargado de una energía nueva. La tormenta había dejado el sendero lleno de barro, haciendo que avanzar fuera más difícil, pero ninguno de los tres se detuvo. Había urgencia en cada movimiento, un llamado interno que los impulsaba a seguir sin mirar atrás. Adriana sentía el viento frío en el rostro, pero también sentía algo más fuerte. La certeza de que estaba poniendo el primer ladrillo de su propia emancipación emocional. Durante meses, había sido empujada, manipulada, condicionada por fuerzas que siempre la superaban. Pero ahora era ella quien daba el paso, ella quien decidía, ella quien hablaba. Rafael la observaba de reojo, no la atrapaba del brazo, no intentaba frenarla. Sabía que Adriana necesitaba experimentar esa libertad que tanto le había sido negada. Y aún así, su corazón latía con fuerza ante la idea de que pudiera enfrentarse a una persona tan peligrosa como el juez sin medir completamente los riesgos. Alejo caminaba con los ojos fijos hacia adelante, sin permitir que el cansancio lo alcanzara.
La idea de hablar con el juez le provocaba un nudo en la garganta, pero también sabía que era la única vía que tenían para impedir que Luisa fuera tratada como una criminal. Sabía que el juez no era un hombre fácil de convencer. Sabía también que posiblemente recibiría amenazas, humillaciones, incluso burlas. Pero estaba listo, porque el amor que sentía era más fuerte que cualquier miedo. El valle, mientras tanto, parecía observarlos en mano. Adriana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Rafael tensó la mandíbula. Alejo cerró los puños. La puerta, imponente, estaba cerrada. Pero no por mucho tiempo. Adriana dio un paso al frente. Luego, levantó la mano. Y golpeó. La historia del valle estaba a punto de cambiar. El sonido de los nudillos de Adriana golpeando la puerta del juez resonó como un trueno contenido, una vibración que se extendió por el porche y pareció perderse en el silencio áspero de aquella casa donde la empatía no tenía lugar. La madera firme devolvió un eco seco, duro, casi desafiante, como si la construcción misma quisiera advertirles que allí dentro las emociones humanas no tenían peso alguno. Rafael observó el gesto decidido de Adriana y sintió una mezcla compleja de orgullo y temor. Orgullo por verla tan firme, tan dueña de sí misma. Temor porque esa valentía podía convertirse en la chispa que encendiera la respuesta más cruel por parte de quienes gobernaban con mano implacable. Alejo, unos pasos detrás, respiraba agitado. No era cansancio físico, sino el peso de los pensamientos que lo asfixiaban. Él sabía que enfrentarse al juez era exponerse a un poder que no conocía límites, un poder que no necesitaba justificaciones para destruir vidas. Pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Era Luisa o nada, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso a sí mismo, con tal de salvarla. La puerta tardó en abrirse. El silencio que precedió a ese momento se hizo tomar decisiones sin permitir que la humanidad se interpusiera. Sus ojos se movieron de Adriana a Rafael, luego a Alejo, con un gesto de impaciencia contenida. Era evidente que no le complacía la visita, mucho menos a esas horas, pero aún así abrió la puerta unos centímetros más, suficiente para que su presencia se impusiera como un muro. ¿Qué quieren?, preguntó con una voz que parecía arrastrar piedras. Adriana dio un paso al frente. No tembló, no retrocedió. Había en ella una calma feroz que incluso sorprendió al propio juez. Habló con una serenidad que no pedía permiso ni indulgencia. Explicó que venían a hablar sobre Luisa, que la acusación de sacrilegio era un error imperdonable, que había circunstancias que debían reconsiderarse, que una vida inocente estaba en sus manos. El juez la observó en silencio, un silencio tan largo que por un instante pareció que la lluvia que aún caía detrás de ellos era lo único vivo en aquel umbral. Pero entonces, la mueca en su rostro se endureció aún más. Su respuesta fue breve, tajante, como si quisiera cortar de raíz cualquier intento de diálogo. La ley es la ley, dijo, y añadió que él no tenía por qué escuchar argumentos sentimentales, que el sacrilegio era un delito grave y que la justicia debía seguir su curso, sin importar quién llorara, quién suplicara, quién cayera en el proceso. Las palabras golpearon a Adriana como un viento helado, pero no se movió, no parpadeó, porque entendió en ese instante que no podía esperar compasión del juez. No podía esperar
Apartó la mirada, incapaz de ocultar la rabia que lo desbordaba. Rafael exhaló lentamente, como si buscara en la respiración una forma de contener el impulso de derribar la puerta. Adriana, en cambio, permaneció inmóvil unos segundos. Luego dio un paso atrás. No había lágrimas en sus ojos, solo una determinación aún más profunda, porque entendió que la justicia del juez no era justicia. Era poder, y el poder, cuando se ejerce sin alma, solo puede desafiarse desde un lugar que nada tiene que ver con las leyes, desde el corazón, desde el coraje, desde la verdad. Mientras los tres se alejaban bajo la lluvia tenue, el valle parecía observarlos con una quietud expectante. La visita al juez no había resuelto nada, pero había sido el primer gesto real de desafío. Un gesto que podía parecer inútil a primera vista, pero que contenía la semilla del cambio. Porque cuando el miedo deja de paralizar, empieza la resistencia. En otro punto del valle, la vida continuaba con una normalidad tensa que apenas podía sostenerse. Bárbara caminaba por los pasillos de la casa grande con pasos silenciosos, abrazándose a sí misma para protegerse de un frío que no provenía del clima sino de la soledad interior. La conversación con Leonardo la perseguía como un fantasma hermoso y doloroso al mismo tiempo. Cada vez que recordaba el brillo en sus ojos cuando él hablaba de no renunciar a ella, algo dentro de su pecho se encendía. Pero ese mismo fuego la hería, porque sabía que su amor estaba condenado antes de nacer. Sabía que Victoria jamás permitiría un vínculo que pusiera en riesgo su plan, su poder, su control absoluto. Cruzó cerca del salón y escuchó la voz de Irene, agitada, discutiendo con su madre. No distinguió todas las palabras, pero sí captó la esencia. Irene no quería seguir adelante con la boda. No quería vivir atrapada en un matrimonio sin amor, pero Isabel, como siempre, la forzaba a aceptar su destino. El llanto contenido de Irene atravesó a Bárbara más de lo que habría imaginado. Por un instante sintió empatía por ella, un sentimiento extraño teniendo en cuenta que Irene era la barrera que había separado su corazón del de Leonardo. Pero incluso el corazón más herido reconoce el sufrimiento ajeno cuando lo ve tan desnudo. En la cocina del palacio, Juan discutía con José Luis sobre los rumores que circulaban. Juan, que llevaba días notando la tensión entre los habitantes del valle, no entendía por qué su padre parecía tan dispuesto a seguir obedeciendo órdenes que lastimaban a tantos inocentes. José Luis, cansado, respondió con evasivas. No quería hablar de lo que lo atormentaba, pero Juan lo vio. La batalla estaba apenas comenzando. Pepa los esperaba en la puerta. Su rostro se iluminó ligeramente al verlos, pero esa luz se apagó al notar la expresión en sus caras. No necesitó escuchar sus palabras para entender que el juez se había negado a escuchar. Aún así, Adriana se acercó y tomó sus manos con una suavidad que desbordaba humanidad. Le explicó que no se rendirían, que aún tenían opciones, que había caminos que podían recorrerse incluso cuando las puertas oficiales se cerraban de golpe. Ese tipo de palabras, dichas con tanta serenidad, devolvieron a Pepa una chispa de esperanza. Una chispa que ardía en la noche oscura como un pequeño faro. Y aunque la mujer sabía que enfrentarse al poder podía tener consecuencias terribles, también sabía que la injusticia era peor cuando nadie se atrevía a desafiarla. Mientras todos compartían un momento de silencio cargado de decisiones futuras, en la casa grande Victoria se preparaba para lo que vendría. No era ingenua, sabía que Adriana no se resignaría fácilmente. Y aunque una parte de ella admiraba ese espíritu indomable, otra parte, la más dominante, lo consideraba una amenaza. Pero Victoria no era una mujer que actuara precipitadamente. Prefería observar, calcular, anticipar cada movimiento. Y esta vez no sería la excepción. En los establos, Leonardo limpiaba el lomo de uno de los caballos sin prestar atención real a lo que hacía. Su mente estaba lejos, atorada entre lo que sentía por Bárbara y lo que la vida le exigía. Cada movimiento del cepillo parecía arrancar un pensamiento.
En medio del caos que se avecinaba, necesitaba saber qué lugar ocupaba cada persona. Leonardo habló finalmente, admitió lo que sentía, admitió también que estaba atrapado, y el dolor en sus ojos hizo que incluso Rafael, con toda la carga que llevaba encima, sintiera un atisbo de compasión. En la casa de Pepa, Alejo y Adriana discutían alternativas. Algunas eran arriesgadas, otras rozaban lo imposible, pero ninguna de las posibilidades era descartada. La sensación de urgencia los envolvía como una tormenta interna. Y aunque Rafael intentaba mantener la calma, sabía que la situación estaba llegando a un punto crítico. La lucha entre la justicia y el poder estaba a punto de desbordarse. La tarde comenzó a caer con un tono rojizo, como si el sol también estuviera ardiendo por dentro. Y en ese ambiente cargado de tensión, de decisiones pendientes y de emociones contenidas, una certeza se abrió paso entre todos. El valle ya no sería el mismo, y ninguno de ellos tampoco. La tarde se desvanecía lentamente, envolviendo al valle en una penumbra cálida que parecía sostener el peso de los secretos aún no revelados. Los árboles proyectaban sombras largas sobre la tierra húmeda, y cada soplo de viento arrastraba consigo un presagio. Era como si el paisaje entero presintiera que algo estaba a punto de quebrarse, que la quietud habitual no podría sostener por mucho tiempo la tensión emocional que se había acumulado como un nudo imposible de desatar. Adriana caminaba de un lado a otro dentro de la pequeña casa de Pepa. A pesar del cansancio, era Adriana así, tan decidida, tan dispuesta a defender a su hermana. Pepa sabía que, a pesar del enorme riesgo que corrían, aquella fuerza era un regalo. Un regalo que no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. Sus ojos, todavía enrojecidos por el llanto, reflejaban un agradecimiento silencioso, una mezcla de esperanza y angustia que fluctuaba como una llama a merced del viento. Alejo, sentado junto a la ventana, tenía la mirada fija en el horizonte. No hablaba, no era necesario. La rabia, el dolor, la impotencia seguían ardiendo dentro de él, pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, ese fuego estaba encaminado hacia algo concreto. Había una dirección. Un propósito, una misión que, de alguna manera, lo sostenía. Sabía que ya no era solo un hombre desesperado por salvar a la mujer que amaba. Ahora era parte de algo más grande. Una resistencia que comenzaba a tomar forma en el corazón de quienes se negaban a aceptar una injusticia tan brutal. Rafael, de pie junto a la puerta, se debatía entre la necesidad de proteger a Adriana y la certeza de que esa protección no debía convertirse en un límite. La observaba con la preocupación de quien ama profundamente, pero también con el respeto de quien reconoce la fuerza interior de la otra persona. Sabía que ella no podría soportar quedarse de brazos cruzados mientras Luisa enfrentaba una condena injusta. Sabía también que este camino iba a enfrentarla a peligros que él no podría evitar por completo. La luz del día empezó. Había rumores, había miradas que se sostenían más de lo habitual, como si los habitantes del valle comenzaran a cuestionar decisiones que antes aceptaban en silencio. La figura de Adriana, frágil pero valiente, comenzaba a convertirse en un símbolo. No era una rebelde declarada, pero tenía algo que a veces es más poderoso que la fuerza bruta, credibilidad moral. Y eso podía derrumbar imperios construidos con miedo. Mientras Victoria bajaba las escaleras con su porte habitual, Isabel conversaba con Irene en el salón principal. La joven parecía descolocada, perdida entre la lealtad que debía mostrar y el dolor íntimo de saberse envuelta en un matrimonio destinado a destruirla. Isabel no entendía esa fragilidad. Para ella, la vida era una serie de movimientos calculados donde el amor no tenía lugar. Pero Irene,
que había crecido soñando con una vida distinta, estaba descubriendo demasiado tarde que sus sueños no tenían cabida en el mundo que su familia había diseñado para ella. En los establos, Leonardo continuaba trabajando incluso bajo la tenue luz de las lámparas. Había en sus movimientos una tensión silenciosa, como si buscara en el esfuerzo físico una forma de acallar el torbellino emocional que lo consumía. Pero nada lograba hacerlo olvidar las palabras de Bárbara, su mirada, el miedo que había visto en ella cuando quiso protegerlo de la furia de Victoria. Y aunque sabía que su camino estaba marcado por decisiones que no podía cambiar, el corazón insistía en rebelarse. Cuando la noche finalmente se instaló sobre el valle, Adriana tomó una decisión sin anunciarla. Se detuvo en el centro de la habitación, dejó de caminar y miró a los ojos a Pepa, a Rafael y a Alejo. En su rostro había una determinación que traspasaba cualquier duda. Dijo que quería ir a ver a Luisa de nuevo, que necesitaba hablar con ella antes de que la noche terminara, que no podía permitir que su hermana pasara una noche más sin saber que estaban luchando por ella. Pepa abrió los labios para protestar, pero no pudo. La determinación de Adriana era más fuerte que cualquier objeción. Rafael entendió que no debía detenerla. Alejo asintió con un gesto firme. Era una decisión arriesgada, pero necesaria. Salieron juntos. El camino hacia la cárcel estaba oscuro, pero el aire fresco de la noche les daba una claridad que el día, con toda su agitación, les había negado. A medida que avanzaban, el valle parecía observarlos en silencio. Las casas, las sombras, los árboles quietos bajo la luna, todo era un testigo silencioso del movimiento que empezaba a nacer en el corazón de sus habitantes. Llegaron a la entrada de la prisión. El guardia los miró con desconfianza. Seguía marcada en los contornos de su expresión. Adriana entró despacio, sin querer romper la fragilidad del momento. Luisa intentó sonreír, pero la sonrisa se quebró antes de nacer. Adriana se sentó frente a ella. No hubo lágrimas al principio, solo un silencio profundo, denso, lleno de cosas que las palabras no podían contener. Luego, Adriana habló. Le contó que no estaban dispuestos a rendirse, que habían enfrentado al juez, que no aceptarían la injusticia, que todo el valle empezaba a moverse por ella. Luisa bajó la mirada, sintió una punzada de esperanza atravesarle el pecho, pero también sintió miedo de que todos aquellos que la amaban cargaran con un dolor aún mayor si la sentencia no cambiaba. Intentó decirle que no pusiera su vida en riesgo, que no enfrentara al poder sin medir las consecuencias. Pero Adriana negó suavemente con la cabeza. Era tarde para retroceder. Rafael y Alejo estaban detrás, observando en silencio. Cada uno de ellos llevaba su propio dolor, pero también una determinación compartida. No permitir que la injusticia se consolidara como un destino inevitable. La visita fue breve, pero suficiente. Cuando el guardia anunció que debían marcharse, Adriana tomó la mano de Luisa por un instante más. Sus dedos se entrelazaron con una fuerza que intentaba desafiar el tiempo. Luego se separaron. El regreso fue silencioso. El valle estaba envuelto en una calma inquietante, como si preparara su propio aliento para lo que vendría. Alejo caminó con los puños apretados. Rafael observó la luna, buscando. Estaba sola, no la dejarían caer.